otra actividad que planteamos o que propusimos fue la que denominamos baño. Lo que nos propusimos es visibilizar los hábitos de higiene que pueden llegar a tener las diferentes culturas, aprender a reconocer el cuerpo de los otros y aprender a decir qué nos gusta y qué no nos gusta respecto a dónde nos tocan, por ejemplo. Esta actividad la propusimos primero que los niños se pusieran en pareja y uno iba a tener los ojos vendados y el otro no. Para eso nosotros también mostramos el ejercicio, nosotros como adultos, para que ellos tuvieran confianza en que lo podían hacer. Le vas a sacar la cabeza para que no pugui tocar i veure com és aquest cap. Com és aquest cap, però sin los ojos. Amb cuidado, amb compte pels ulls. Con mucho cuidado. O sea, el que tenía los ojos vendados reconocía el cuerpo del otro que no tenía los ojos vendados. Costó un poco esta actividad, ¿eh? Sí, cuesta un poco tener los ojos cerrados, algunos tenían miedo, se perdían, algunos tenían miedo de que les hicieran daño, el que tenía los ojos vendados que le hiciera daño, pero bueno, fue bastante bonito verlo, ver el desarrollo del proceso. También mostramos que había partes del cuerpo que no nos gustaba que nos tocaran. A cada uno nos gustan diferentes cosas y no nos gustan diferentes formas de tocar. Y si era muy fuerte, si era muy débil, etc., ¿no? Pasamos un vídeo sobre formas de procurarse la higiene personal en diferentes culturas. Se han reído mucho con el vídeo que nosotros propusimos. Entonces les presentamos 4 muñecos diferentes, 2 que tenían sexo masculino y 2 que tenían sexo femenino. Y los 4 tenían diferentes fenotipos, o sea, tenían diferentes colores de piel, color de cabello, etc. Les pusimos nombre y posteriormente los dividimos en 4 grupos al grupo de niños. Le entregamos un muñeco a cada grupo y les propusimos que les sacaran la ropa y los bañaran. Previamente habíamos preparado 4 fuentes con agua. Les repartimos a cada uno de los grupos esponjas y jabón para que hicieran la labor. Bueno, se divirtieron mucho, se rieron mucho, vieron de qué manera podían frotarlos más y tal. Y al final les pedimos que los secaran bien, los pusieran arreglados, bien monos. Posteriormente los sentamos a los 4 muñecos frente al grupo y les preguntamos a los niños qué muñeco se había portado mejor, quién no se había querido bañar. Les ha llamado mucho la atención las formas de ducharse. Un nen tirant-se aigua al cap i què s'estava fent quan es tirava aigua al cap? Es bañaven sempre a fora. Es banyaven sempre a fora. Fora, siempre estaba fora. Hablaron de la pobreza, de que eran muy pobres aquellos que se bañaban fuera o con agua o tirándose jarritos en la cabeza. El que em va sobtar com a mestra va ser que en una de les imatges, que era un entorn africà, no ho van identificar com que es banyaven. I molts d'ells van imaginar que estaven jugant amb l'aigua i es van quedar amb aquesta imatge. Llavors el fet de poder mirar aquesta imatge, poder reflexionar que és una manera diferent de banyar-se i que hi ha moltes maneres de banyar-se, no només l'única, i poder integrar això entre tots, doncs va ser molt positiu. Per tant, penso que és una activitat interessant, molt adequada a l'edat d'ells, molt propera perquè és un hàbit que fan habitualment cada dia i van tenir l'oportunitat d'això, de posar en comú com ens banyem, com ens rentem i quines són les parts del cos que tots tenim.